Y regresando al tema principal, hermanos y hermanas, el Corán también deja un asunto claro, y es que las personas no son iguales en sus hogares, aunque sean iguales en su humanidad por origen, sino que difieren enormemente en sus conocimientos y obras. El Corán dice, Ya ayuhan nasu inna halakanakum min dakarin wa untha, dice, os hombres, en verdad, nosotros os hemos creado de un hombre y de una mujer. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَحْسَنُوا لِتَعَارَفُوا. Dice, hemos hecho naciones y tribus para que puedan conocerse. Inna akramakum indallahi ataqakum, atakum. Dice, y en verdad, el más noble de ustedes ante Allah es el más piadoso. Inna Allah alimul Jabir. En verdad, Allah es omnisciente, es omnisciente. Hermanos y hermanas, este versículo, el siguiente versículo es muy interesante porque Allah dice, Aman huwa kanitu ana leili. Dice, ¿acaso uno que es devoto, que es obediente en las horas, ana leil, dice, en las profundidades de las horas de la noche, sajidan waka iman, dice, aquel que pasa, que se postra y que se para y se pone de pie, yahadaru el ájira, y dice, y temiendo el más allá, y que pone su esperanza en la misericordia de su Señor. Dice, ¿acaso esa persona que devotamente se dedica a rezar se postra, se pone de pie y teme en más allá y pone su esperanza en Allah? Diles, ¿acaso son iguales? Dice, ¿acaso son iguales? Diles, Mohammed, ¿acaso son iguales quienes saben como los que no saben? Inna yatadakaru ulul albab. Sí, ciertamente prestan atención la gente que usa la razón, la gente que comprende. Ciertamente el más honorable de vosotros a los ojos de Allah es el más piadoso. Dice, no son iguales el que sabe como el que no sabe. ¿Acaso los que saben son iguales a los que no saben? Y Allah Todopoderoso ha dicho, los creyentes que permanecen en sus hogares y no salen a combatir por la causa de Allah, salvo quienes sufran un impedimento físico y están excusados como el enfermo, el ciego, el que es cojo, que no pueden compararse con quienes se esfuerzan, quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas, y Alá ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares, y a todos les ha prometido el paraíso, pero Allah ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles una gran recompensa. Disfrutarán de elevados rangos que Allah les concederá y recibirán su perdón y su misericordia, y Alá es indulgente y misericordioso. Y también nos menciona cuando dice que no son iguales la gente del libro, pues hay una comunidad recta que recitan los versos de Allah en las horas de la noche y ellos se postran. Aquel que es obediente a Allah, que se postra y se pone de pie, aquel que es humilde y teme a Allah cuando se postra y se pone de pie en la oración. Se reportó que Ibn Masud, que Allah esté complacido con él, dijo, el obediente es aquel que obedece a Allah y a su mensajero. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, Al-Hassan, As-Saudi e Ibn Sa'id dijeron,
Subhanallah, les voy a leer el verso. Dice, Leisa, leisu sawa min ahlil kitabi ummatun kaimatun yaduluna ayatillah anna leyl. Esta porción del verso que dice, en las horas de la noche, significa, sí, en las profundidades de la noche. Los que priorizan rezar. Aquí vemos, subhanallah, ¿por qué menciono estos versos? Y les digo la relación, porque hay gente que prioriza rezar a el descanso, dormir completamente la noche de corrido, ¿no? Hay gente que, subhanallah, prioriza levantarse a rezar. Entonces entendemos que no toda la gente es igual a los ojos de Allah, porque hay gente que se esfuerza por obrar, por adelantar sus obras, por ganarse la complacencia de Allah, para que le perdone sus faltas, para que escuche sus súplicas, para que responda a sus súplicas, para que proteja sus bienes, su familia, para que le dé el triunfo en esta vida y en el más allá. Entonces no son iguales, subhanallah. Priorizan rezar una parte de la noche en vez de solo dormir. Dice, y Allah Todopoderoso, no son iguales el ciego y el que ve. No son iguales ante Allah el ciego y el que ve, ni la oscuridad ni la luz. Wala dulumatu, wala nur. No, ni las oscuridades ni la luz. Wala dillu, wala la jurur. Ni la sombra es igual al calor. Wama yastawi al ya wal amwat. Dice, y no son iguales los vivos y los muertos, ni son iguales los vivos ni los muertos. Y dijo el Todopoderoso, y concedimos el libro del Corán a quienes escogimos de entre nuestros siervos, es decir, tu nación, oh Muhammad. Faminhum dalimun, dice, y entre ellos hay unos serán injustos. Faminhum dalimun linafsihi wa minhum. Dice, algunos serán injustos, entre ellos en tu comunidad, Mohammed, entre ellos habrá injustos consigo mismos, wa minhum muqtasidun, y algunos serán un término medio. Wa minhum sabiqun bil khairat bi'idnillah, y algunos se pondrán por delante en las buenas obras con permiso de Allah. Dalikal huwal fawzul, dalika huwal fadlul kabir. Y esa herencia es el gran favor. Explicado de otra manera, entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos porque no cumplen con todo lo que se debe de cumplir ni respetan las prohibiciones de Allah, y otros se hallan en una situación intermedia, pues se alejan de lo que Allah ha prohibido, mas cumplen solamente los preceptos mínimos obligatorios, y otros se apresuran a realizar todas las buenas obras que pueden con el consentimiento de Allah. Y esto, al haber recibido el libro, es realmente una gran bendición. Así que, hermanos y hermanas, encontramos que la gente difiere y difiere, como difieren sus obras, pero la diferenciación se basa en el conocimiento, en el trabajo, en la piedad, en la lucha, en el esfuerzo, en el camino de Allah. Queridos hermanos, respetables hermanas, entendemos ahora de manera clara cuáles eran las prioridades de las primeras generaciones, aquellos que comprendieron el Islam con claridad y que vivieron en compañía del mensajero de Allah, como aquel compañero, como aquel sahaba que todas las noches rezaba por no guardar rencor hacia los demás, por perdonar todo lo que la gente le hacía hacia a él, no guardar rencor hacia los creyentes, subhanallah. Esa era su prioridad. ¿Cuál será el premio para aquellos que examinan su imán, que comprenden su fe, que dan prioridad a su Islam, a su creador, a la sumisión a su creador, a la obediencia a Allah y a su mensajero? ¿Cuál será la recompensa para aquellos que lleven una vida buena, que hagan buenas obras, que se esfuercen en el camino de Allah, que son buenos con sus padres, con sus vecinos próximos, cercanos y distantes, que adelantan lo que pueden preparándose para la vida en el más allá, aquellos que son buenos con sus hermanos,
que no hablan mal de ellos a sus espaldas, aquellos que piden perdón cuando se equivocan. Todos esos hermanos entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, y lucirán en ellos brazaletes de oro y perlas, y vestirán prendas de seda, y dirán: alabado sea Allah, quien ha hecho que desaparezca toda nuestra tristeza. Inna Rabbana lagafurul shakur. Y dirán: ciertamente nuestro Señor es indulgente y agradecido. Él es quien por su gracia nos ha hecho habitar la morada eterna del paraíso, donde no conoceremos fatiga alguna ni la sensación de cansancio. Así que, hermanos y hermanas, es nuestro deber ordenar nuestras prioridades para que, si Allah quiere, si nos concede su infinita misericordia, alcanzar estos grados en el paraíso. Entonces es nuestro deber ordenar prioridades por importancia. Debemos prestar atención a la fe ante todo al imán. Con esto nos referimos a priorizar todo lo relacionado en la creencia en Allah, el Todopoderoso, y su monoteísmo. La creencia en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día. Creer en el decreto divino tanto de su bien como de su mal. Son los pilares de la fe tal y como se afirmaron en el Sagrado Corán. Pues Alá Todopoderoso dice: Leisa birra an tu'alu wujuhakum Qibla. Dice: no consiste la justicia en orientar sus rostros hacia el oeste. Qibla, el Mashriq o al Maghrib. Al oeste, al este o al oeste. Dice: no, la piedad no consiste en eso. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتبه ونبينا. Dice: pero la piedad consiste, el piadoso es quien cree en Allah, en el día del juicio, en los ángeles, en los libros revelados y en sus profetas. Creen los mensajeros, amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbihim. Creen en el mensajero, en lo que se ha hecho descender a él de parte de su Señor. Wal mu'minuna, y los creyentes con él. Kulu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriku beina ahadin min rusuli. Todos creen en Allah y sus ángeles y en sus libros. Los creyentes con él, todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros, sus mensajeros, y no hacen distinción entre ninguno de sus mensajeros. Wakalu sami'na wa ata'na, y dicen: escuchamos y obedecemos. Ufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Concédenos tu perdón, Señor nuestro, y a ti es el retorno. El día de la resurrección. Y Alá Todopoderoso dice: ya ayyuhalladhina amanu aminu billah. Oh, ustedes que creen, crean en Allah y su mensajero, wa rasulihi wal kitabi, y en su libro, alladhi ansala ala rasulihi, que le reveló a su mensajero, wa kitabi alladhina ansala min qabl, y los cuales reveló con anterioridad, como la Torá, como el Injil, como los salmos a David. وَمَنْ يَحْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا. Y quien descrea en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día de la resurrección, entonces se habrá extraviado lejos de la verdad. Sin embargo, aunque en los versículos que acabamos de mencionar no se menciona la creencia en el destino, esta creencia está implícita, está incluida en el contenido de la creencia en Allah Todopoderoso. Pues creer en el destino es creer en la exigencia de la perfección divina, en la magnitud de su conocimiento, en la generalidad de su voluntad, en la influencia de su poder. La doctrina es el origen y la legislación es una rama de ella, es decir, la fe es el origen y la acción es una rama de la fe. La verdadera fe da lugar a hacer obras de bien, a tomar acción,
Y en la medida de que la fe es capaz y sólida, las acciones se pueden hacer, se realizan ya haciendo lo que está ordenado o evitando lo que está prohibido. El conocimiento que no se fundamenta en una fe verdadera no tiene peso ante Allah. Y es como lo describe el Corán. Y las buenas acciones de quienes rechazan la verdad son como un espejismo en el desierto. El sediento cree ver agua, mas cuando llega al lugar donde esperaba encontrarla no haya nada en esta. Y encuentra en su lugar a su Señor, quien lo juzgará y le dará su merecido en el fuego. Y Alá es rápido concediendo a sus siervos la retribución que sus obras merecen. Por esta razón, hermanos y hermanas, el asunto, téngalo presente, que más nos merece priorizar y más digno de atención que cualquier otro asunto es corregir la creencia, comprender el monoteísmo y ahuyentar, alejar el politeísmo, la idolatría, la superstición, profundizar las semillas de la fe en los corazones, hasta que den fruto con el permiso de Allah, y hasta que la palabra del monoteísmo, la ilaha illa Allah, no hay más Dios que Allah, se convierte en una verdad, en una luz en el alma, que disipe las tinieblas del pensamiento y las tinieblas del comportamiento. Y esto es claramente evidente en las palabras de las madres de los creyentes, Aisha, que él esté complacido con ella, cuando afirmó que cualquier sura al-Mufassal que se revelara contenía mención del paraíso y el infierno, hasta cuando la gente se convirtió al Islam y se reveló lo permisible y lo prohibido. Ahorita les explico, habla de las suras cortitas, desde Surat Ad-Duha hasta Surat An-Nas, las últimas. Son las suras que tienen muchas pausas y aparece el Basmala, el Bismillahirrahmanirrahim. Entonces, Aisha, que él esté complacido con ella, afirmó que cualquier sura al-Mufassal que se revelara contenía la mención del paraíso y el infierno hasta cuando la gente se convirtió al Islam y se reveló lo permisible y lo prohibido. Si lo primero que se hubiera revelado hubiera sido no bebas alcohol, entonces habrían dicho nunca dejaremos el alcohol. Y si se hubiera revelado, si se hubiera revelado que no fornicaran, habrían dicho nunca abandonaremos la fornicación. Queridos por Allah, nuestra necesidad de creer, hermanos y hermanas, nuestra necesidad de creer está por encima de toda necesidad. Y nuestra necesidad de ello está por encima de toda necesidad, porque no hay felicidad para los corazones, ni dicha ni complacencia, excepto adorando a su Señor y Creador, el Altísimo. Y Allah ha enviado a todos sus mensajeros con la llamada al monoteísmo. Un ejemplo más sobre el tema lo encontramos en la Sura 62, donde Allah Azawajal dice: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmal jum'a fas'a illa dhikrillah wa darul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dice Allah: o ustedes que creen, cuando se haga el llamado a la oración en el día del viernes, apresúrense al recuerdo de Allah y dejen el comercio, dejen la compra-venta, apresúrense al recuerdo de Allah. Y eso es mejor para ustedes, in kuntum ta'lamun, si ustedes supieran.